Escaliburcio, Ramón. ¿Qué pasa, Montipeiro? ¿Cómo estás? Muy bien. Nuestros oyentes nos están diciendo que a tope con que hablemos de la crisis de los 40. ¿Tú crees? ¿Sí? Nosotros estamos muy rayados con que estamos siendo plastas. Sobre todo yo estoy rayado máximo, que estoy dando una brasa sobre estar dando la brasa. Ya estoy entrando en el bucle. Estás en la otra vez. metabrasa, pero me voy a callar. la realidad es Vale. que parece ser, Escaliburcio Ramón, que nos hemos erigido como las voces de una generación. Sí. De la generación que ahora tiene 40 años. Porque no paramos de recibir alabanzas de gente que nos dice, no joder, no lo dejéis, no paréis de hablar, porque alguien tenía que hacerlo, porque ¿quién estaba hablando de esto? No se está hablando. No se está hablando. Es gracioso porque yo siempre quise ser la voz de una generación, pero no supuse que iba a ser la voz de una generación vieja, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. No, quiero decirte, esto ha sucedido. Hemos, por lo que sea, nos hemos erigido como las voces de los cuarentones y cuarentonas. Bueno, pues yo estoy dispuesta habrá que abrazarlo, sí. Abrazar esta movida. Con lo cual, nos ha propuesto nuestro oyente Miquel, que es este chico que tiene esta voz tan preciosa, sí. que de hecho, que nuestros oyentes puedan hablar de cómo están llevando la crisis de los 40, ¿no? En plan, pues mira, a mí me ha dado por aquí. Yo ahora me he comprado una Harley. O mira, pues yo me he puesto, no sé, me he ido a Carla Barber y me he puesto la cara de Carla Barber. Lo que sea, nos lo podéis contar mandando una declamación. Claro, podríamos hacer una especial declamación crisis de los 40. Totalmente. ¿No? Mira, qué idea más buena. Si hay bastantes, podemos hacer una especial de eso. Me parece una idea fantástica. Entonces, vale. Por favor, mandadnos vuestras reflexiones, vuestras movidas de la crisis de los 40 a todomalpodcast@gmail.com. No nos mandéis esa movida de que la crisis de los 40 no existe, porque eso no lo vamos a poner. No, eso no lo Pues vamos a poner. negacionistas de la crisis de los 40, Negacionistas, no. No tengo yo los huevos para eso. No, negacionistas de la crisis de los 40, no. Entonces, mandadnos vuestra movida, contadnos cómo lo lleváis, si de verdad necesitabais hablar de esto y no habíais encontrado un sitio donde hacerlo. Bueno, pues aquí está, todo mal. Ágora, en el que se puede hablar. Email tiers de aliados pueden enviar también. Pero otro especial. Otro especial. Especial mail tiers. Quiero sentirme acompañado en estos lloros masivos. Haremos un especial de aliados crying, en todo mal, claro que sí. Bueno, pues yo qué sé, vamos a empezar. No, tú querías comentar algo de Melendi. Algo de Melendi, sí. No sé si te has fijado, sí, creo que sí, porque lo hemos hablado directamente, que es que hace unos días se ha hecho como viral la letra del último tema de Melendi. A buenas horas. Hace 3 meses. Claro. Que tú trajiste aquí y dices... Avisados por Nacho Moore, no nos olvidemos. Bueno, Nacho Moore lo vio... Nacho Moore fue el que levantó la liebre. Me gusta muchísimo esa expresión, sea lo que sea. Y ahora de repente, o sea, todo el mundo está como sorprendidísimo. Porque alguien de Madrid lo ha dicho. Porque alguien de Madrid lo dijo. Claro, alguien de Madrid lo ha dicho y ahora resulta que Melendi... Mira, bueno, en fin. Y ahora todo el mundo sorprendido con las letras de Melendi. Tenéis todo nuestro desprecio. Porque muchísimo nosotros desprecio. Lo vimos antes. Lo vimos antes. Y con eso sobra para despreciaros. Totalmente. Vamos allá. Cosas que no, coño, que no. Mira, Escaliburcio. ¿Qué pasa? Este fin de semana Vale. me ha vuelto a pasar. Y yo esto ya lo he dicho, pero es que hay que volverlo a repetir porque hay que insistir con esto. Esta gente que te manda mensajes de cosas de curro, y curro es cualquier cosa que implique abrir la agenda, ¿vale? Sí. En fin de semana, precedido de la frase, perdona que te lo diga en fin de semana. O sea, esto me parece de un cinismo. No, perdona, no me lo digas. No me lo digas. Y luego está, porque yo de esto me he quejado en Twitter, que para eso está, ¿no? Claro. Y un señor me ha dicho, pues mira qué fácil, no contestes. Y le he dicho, gracias. Qué lucidez. Madre mía. Vamos a ver. Y me toca los huevos porque todo esto desplaza la responsabilidad. Claro. No, yo ya sé que no. Yo contestaré si me da la puta gana, para empezar. Porque si contesto con pasivo-agresividad diciendo, el lunes hablamos porque es fin de semana. No sé si te has dado cuenta, hijo de la gran puta, de que es domingo. Pero que la responsabilidad no es mía. La responsabilidad es de la gente que tenemos de verdad que ser responsables y no socarrar a los demás. Y esta gente que dice, perdona, pero es que si no te lo digo se me olvida. Te lo apuntas. O sea, ser responsable de tus actos. Coges tu agenda y en el cuadrito del lunes te apuntas preguntarle en horario laboral a esta persona lo que sea. Claro. O te programas un email, de estos que ahora se puede programar, para que el email llegue el lunes a las 9 de la mañana. Pero esta movida de no hacernos responsables de nuestras conductas y dejarlo en si no quieres no contestes, es que ya me has invadido, es que a mí la invasión ya me ha llegado, porque yo estoy aquí
O sea, yo no tengo por qué apagar el móvil, porque a lo mejor estoy hablando contigo de nuestras cosas, o yo qué sé, con mis amigas, y me aparece un WhatsApp ahí. Oye, no sé qué de la radio, dime... Y ya está. O sea, el trabajo ya ha venido a mí. Y la invasión ya se ha producido. Sí. Entonces, esto no va así. O sea, de verdad, respetad el tiempo libre de la gente. Porque es que si no, ¿qué somos aquí? ¿El brazo del capitalismo? O sea, no nos explotan bastante, que ahora entre nosotros también vamos a explotarnos, vamos a socarrarnos. Che, vamos a dejarnos un poquito en paz. Claro que sí, pero es que además no es el asunto no es olvidarse. O sea, eso es mentira. O sea, la gente no tiene miedo a olvidarse. Te lo digo ahora por si se me olvida. No, tiene que ver con lo que has dicho, con la responsabilidad. Es un desplazamiento de responsabilidad. Claro. No la quiero tener yo, entonces te la paso a ti y yo puedo sentarme en el sofá, tocarme el coño Totalmente. y ya está en tu tejado. Es que lo de la pelota en tu tejado Total. es una mandanga muy fuerte. Muy fuerte. Porque claro, tú tiras, lanzas la pelota, la tienes en tu tejado y es la relajación. Y dices, no me mandes esa pelota, no la quiero en mi puto tejado. Eres tú el que estás invadiendo. Che, hazlo en un horario que no vulnere el derecho de la gente al descanso y a la desconexión. Porque está por encima mi derecho a desconectar que el tuyo a socarrarme. O sea, vamos a ver, eso es así. Eso es así. Y sobre todo si lo que me estás pidiendo es gratis. Porque a lo mejor si me vas a ofrecer 2.000 euros, pues mira, un domingo, che, te lo acepto. Pero si me estás pidiendo cosas gratis, con más razón, es que no me dirijas la puta palabra en mi tiempo libre. Sí, yo creo que muchas de las cosas que nos pasan a ti y a mí, tú como música y yo como fotógrafo, videógrafo y editor, es que muchas de las personas que nos pueden hacer eso, no creen que sea trabajo. O sea, sí que saben que es un trabajo, porque obviamente... Totalmente, no creen que sea trabajo. Pero para ellos no lo es. Pero claro, lo que, sí, no, yo no... Obviamente la gente no tiene esa maldad, ¿no? Yo no creo que lo hagan a claro, malas. pero también lo estamos aquí comentando como lo comentamos, y Claro. no sería mucho más indignante. Lo que sí que es como hasta delito, creo. De hecho, yo creo que podría ser incluso delito. Pues que cuidado que os denuncio a dentro todos. del mismo trabajo, ¿no? O sea, que dentro de un entorno laboral total y puro, es decir, tú trabajas en una oficina y tienes un jefe y el jefe te envía trabajo los domingos, tal, eso creo que, no sé si es delito, pero sí que seguro que hay Pues debería ser algo estipulado y tal. Pero bueno, me estoy andando por las ramas. El caso es que creo que muchas veces en cierto tipo de trabajos como los nuestros, los clientes que podemos tener no caen del todo en la cuenta de que nos están hablando de trabajo, porque para ellos no lo es. Y luego también está el tema, que yo lo puedo entender, ¿no? De que los fines de semana, como yo, por ejemplo, si canto los fines de semana, Claro. entonces te puedo contactar los fines de semana Claro. para... No, pero lo que es la agendación... O sea, quiero decirte, Sí. ¿yo por qué salgo de mi Claro, casa a claro. cantar un sábado o un domingo? Porque la gente no va a conciertos de lunes a Claro. viernes, ¿sabes? Y Pero, yo con lo hago cual, fotos y vídeos los fines de semana, Claro. porque es cuando la gente puede quedar, porque entre semana trabajan en otras cosas. y ya me estoy jodiendo el fin de semana yendo a currar porque yo tengo mi trabajo entre Sí. semana. Pero claro, el fin de semana canto porque no se puede hacer de otra manera. Sí. Pero lo que es la agendación y todo el curro de oficina que tiene que ver con eso, de lunes a viernes, que yo sé que habrá músicos que dirán, no, yo prefiero el sábado porque yo el lunes es mi día libre. Claro. Bueno, pues esto lo se arregla de una manera muy sencilla. Mandáis un email un miércoles, que es un día muy neutro, y preguntáis, oye, ¿tú qué horario tienes para contactar contigo? Yo te contesto y a partir de ahí nos relacionamos. Pero un domingo a las 11 de la mañana, lo más normal, no hace falta tampoco ser aquí muy listo para entender que un domingo por la mañana lo más probable es que no esté trabajando nadie. Nadie. O nadie debería trabajar. Que además, estando la herramienta del mail, que hemos tenido la suerte de ¡Viva que... el email, tío! Claro, hemos tenido la suerte de que el mail se ha estandarizado como una herramienta de trabajo. Sí, pero no lo usa nadie. Porque Claro, la gente prefiere el puto WhatsApp. Pero es que está esa herramienta. Nadie envía mails a sus amigos. Eso se hacía al principio. Sí. Yo envío emails. Yo recuerdo al principio cuando descubrimos Internet prácticamente, porque nosotros somos de esa generación. Total, sí. Sí que enviábamos emails, pero ahora no envías email. O sea, el mail ha quedado relegado al A lo tema laboral. laboral. Entonces está ahí Ya, pero esa es que la herramienta. gente prefiere usar el WhatsApp para lo laboral y es de rollo, no seáis psicópatas. Pero ¿quieres descargarte la responsabilidad un domingo por la mañana? Envía un mail un Exacto. domingo por la mañana. No te preocupes. Pero es que te digo más. Lo envías y lo programas para que el email entre el lunes. Y así tienes, todo el mundo tiene lo que quiere. ¿Tú ya lo has enviado? Claro.
y la otra persona le va a entrar en un horario laboral. Laboral, efectivamente. Y ya está. Zanjamos el tema. O sea, como alguien me vuelva a mandar un WhatsApp de curro un domingo, yo no sé, yo de verdad me voy a liar a tiros. Así que avisaos estáis. Ya, yo aún así que hagan lo que quieran. Creo que yo aviso, me lío a tiros. Yo es que sí de que verdad. tengo más capacidad de o sea, Y te digo una cosa, yo voy a un juicio porque me he liado a tiros y le enseño mi historial de WhatsApp a un juez. Sí. Bueno, es que me dan la razón, me Te dan la indemnizan razón, y esa sí, sí, persona, sí. prisión permanente revisable. Así que cuidado. A mí si es para darme curro nuevo y tal, igual que me envíen el domingo, me da igual. No digas eso. No confundas a la gente. A ver, lo que pasa es que para mí es muy fácil, o sea, realmente yo, bueno, ya hablaremos más de este tema, de lo que De es una ignorar. cierta habilidad que tienes. Cierta habilidad que tengo de ignorar, y la hago con mucha tranquilidad, también te lo digo. Pero bueno, eso es otra historia. Venga, que ya a ver, hablaremos. que nos hemos extendido mucho. Sí, bueno, no voy a salirme de este tema, del laboral, porque hay una cosa de la que quería hablar, que es este tema de que en ciertos trabajos, sobre todo trabajos de tipo creativo, como puede ser la música, fotografía, vídeo y todo esto, no se valore lo suficiente el tema estrictamente creativo. Me explico. Hay gente que te contrata, o sea, voy a hablar de mi trabajo, que Claro. es editar vídeo, por ejemplo, Ajá. o hacer carteles, diseñar carteles o tal, que te contratan para hacer un trabajo determinado y prácticamente te contratan por las horas que le vas a dedicar o Claro. tal. Quiero hacer un vídeo de 2 minutos de esto. Y tú, vale, ¿cómo lo quieres tal? No, eso ya lo piensas tú, pero ¿qué música le pongo de fondo? Una que se te ocurra y quede bien. Ya. Compones pero, ahí compones un área. claro, Así que... ¿qué texto quieres que ponga? Algo que pues no sé, algo bonito que se identifique, y qué tipografía quieres que elija en las letras, en los títulos y tal. Lo que sea. ¿Y tienes logo? No, pero pon algo que quede bien. Todo esto es material creativo que no se paga, claro. que la gente no contempla pagar en ningún momento, y me pasa constantemente se me piden cosas que son el trabajo de otra persona, además. que en realidad es el trabajo de otra persona. Pero claro, yo debería cobrarte el doble simplemente por estar en mi casa sin tocar siquiera el teclado y el ratón, pensando en cómo enfocar determinada... Claro. Pero claro, tú no puedes coger y una persona que te dice, hazme un vídeo de 30 segundos, no sé qué, y cobrarle 600 euros. Así que, a ver, claro, no, debería hacerlo, porque claro, si quieres hacerlo bien, pero que al final, ¿qué pasa? Que a esta persona yo no puedo cobrar 600 no, euros. claro. Pues le cobras 200 y le haces... Y al final haces lo que haces, que es recurrir a lugares comunes, pones un texto con una tipología que usas en todo, porque yo uso la misma tipología, que es la Lemon Milk, que la usa todo Cristo, y ya está. Claro. Y así tiramos. Bueno, Sí. pues es que me parece que es lo que tienes que hacer, porque si tú por 4 duros encima te pones a crear tú una tipografía en plan miniaturista medieval y a componerles a esta peña una opereta, Claro. pues no me jodas. Claro, entonces luego pues te ves... jodes, tienes la música esa de Google que ponen todos los youtubers. Claro, ¿sabes? es que si tú escuchas en un vídeo una música que has oído en todas partes y una tipografía que has visto en todas partes y tal, ahí detrás hay un editor que está cobrando una puta Pero es que es lo mierda. que tienes que hacer, porque me parece, lo que ya me... Claro, solo faltaría no. que te pusieras tú a... Bueno, Es que no se puede hacer otra cosa. Es lo Entonces, que hay. Nada, mi reivindicación a valorar ese aspecto de ciertos trabajos creativos. pues sí. Mira, yo de verdad, esto lo dije en un directo, pero lo vuelvo a repetir porque es que no ha cesado, ¿vale? No, hombre, El nada va a YouTube cesar. Premium. Que es joder. el Harvey Weinstein de las aplicaciones. O sea, este acoso. No quiero el puto YouTube Premium. No lo quiere nadie. No quiero el mes gratis. Quiero que me deje en paz. O sea, quiero una orden de alejamiento de YouTube Premium. Te lo digo ya. O sea, basta con esto. Esto es como el Google Plus, tío. Que no lo queremos. Que no nos interesa. Que es una mierda. No parece que vaya a parar, ¿eh? No, ¿qué cojones? Pero si llevan así 2 años. Claro que No, no va a parar, No pero va a es que me parar parece muy fuerte. Porque además parece que se quieren reactivar, porque quieren hacerse como Twitch.
O sea, quieren... Madre mía. Entonces, lo del premium o sea, quieren convertir el premium en algo como el Twitch, algo Pero así. alguien tiene... O sea, ¿tú has probado YouTube Premium? No, ¿qué va? Es que no queremos ni el mes gratis. No, yo no quiero un mes gratis. Yo no quiero saber nada. Es que no me hace falta. YouTube está bien. Lo único que está mal de YouTube es el constante bombardeo con el YouTube Premium. Sí. Es que de verdad, es que esto es muy insultante ya. Muchísimo. Es que yo creo que esto es delito. O sea, yo creo que esto es delito. Pues sí. Basta, por favor. No queremos el YouTube Premium. No lo queremos. No queremos. Pues mira, no voy a salir yo de las redes sociales. Voy a hablar esta vez de Instagram. Para hablar de estas personas, a ver, no hay nada malo, ¿vale? Yo entiendo perfectamente por qué ciertas personas tienen su, No te justifiques, vea su lo que- Instagram privado. Vale. Personas que tienen el Instagram privado, muy bien, ok, me parece bien, pero me molesta porque una de las cosas bonitas de las redes sociales es un poco la unidireccionalidad. ¿Yo Bueno, te stalkeo o tú me stalkeas? Claro, yo te sigo y ya está, eso no exige ningún compromiso de ningún tipo, yo miro tus fotos, pero cuando me apetece le doy like, no le doy like, paso, bueno, y esas cosas. Pero cuando una persona tiene su Instagram privado, tú no puedes seguirle alegremente, tú le das y a veces le das sin pensar porque dices, mira, esta persona que la conozco no sé qué, le das Sí, y te das exacto. cuenta que lo tiene privado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona tiene que aprobar Claro. que tú puedas ver sus fotos. Sí. Y es, no tengo tanto interés. O sea, quiero decir... Como para ponerme aquí en esta cola. Claro, yo no quiero pasar una entrevista, no quiero someterme a tu juicio si yo valgo la pena para ver, soy digno de ver tus fotos. Simplemente quiero decir, vale, Que tampoco me interesas tanto. tampoco me interesa tanto. Entonces, a veces le doy así y digo, ay, no quiero pasar por tu juicio. Porque, Claro. no sé, no Sí, me no, gusta. me gusta, que me tienes- juzguen. Tienes razón. Porque yo soy bastante juicioso y no me gustaría, ya sabes que no me gusta que la gente me juzga como yo los juzgo a ellos. Muy bien, pues ahí está. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. ¿Qué nos traes, Scali? Pues mira, yo esta semana quería hacer alguna sección sencilla, algo menos intenso, que llevo una retahíla de revelaciones, autoflagelaciones, confesiones e intensidades que ya no me soporto. O sea, es que no me soporto. Y no voy a entrar en el bucle, ¿vale? voy a No, entrar- pero es que, bueno, tú y yo hemos hablado, que creo que Sí. es guay que lo digamos, Ujú. que estamos un poco torturados con esto, cuando en realidad vamos a dejar ya de torturarnos, porque nos hemos dado cuenta de que tratar temas que nos parecen súper importantes y súper intensos es nuestra mierda. Sí. Pues ya está. Pues ya está. ¿Qué pasa? Estamos en ese rollo ahora. Si nos queréis, pues nos queréis como somos. Entonces, ya está bien. Pues eso, estaba pensando en algún tipo de decálogo así graciosete sobre cosas que odio, sobre, no sé, yo qué sé, los fines de semana, o sobre Aria, tu gata que me está mordiendo ahora. Es que se la estás provocando. No, es que la estoy apartando de los cables. Es que es muy pesada, la verdad. Pero bueno, no va a ser hoy tampoco, Montipeiro, porque hoy voy a hablar de qué es ser buena persona. Joder, nano, o sea, es que de verdad, es que no tienes término medio. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello, a ver. Aria, déjanos en paz, cariño, que eres muy pesada. El otro día vi la serie Misa de Medianoche. La Me cual gusta mucho, recomiendo. me gusta mucho. ¿La has visto entera? Sí. Está muy guay. Es que la a mí todo recomiendo lo que sea bastante. así un poco de terror y movidas, yo con poco funciono. Muy guay, me gustó mucho. Sí. Y en un momento determinado, una madre, la madre de un personaje, de un traficante de drogas desaparecido, le dice al sheriff, usted no lo entiende, mi hijo es buena persona. Es una frase que me llama mucho la atención porque lo poco que sabemos de este personaje es básicamente pues lo contrario a esto, ¿no? Es traficante de drogas, se relaciona con gente un poco chunga y él en sí es un gilipollas. Un gilipollas además con uno de los personajes más agradables de la serie, que es el sheriff, que es maravilloso. Es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Y es Qué guapo, guapísimo, ¿eh? es que sí. Guapísimo. Esto la verdad que me hizo pensar en la cantidad de veces que escuchamos esta frase en boca de muchísimas madres y familiares varios, ya sea en la ficción, que es algo que se ve mucho, pero también en la realidad, ¿no? Es un poco el siempre saludaba, pero como un poco más cercano.
Entonces se produce la siguiente paradoja. Si todos pensamos que el mundo está lleno de gilipollas y malas personas, algo que creo que hemos podido dejar ver en alguna ocasión, Sí. ¿cómo es posible que todos en su ámbito privado, exceptuando quizá José Bretón, seamos buenas personas para alguien? Todos le tenemos manía a alguien, Monty Peiró. Hombre. Todos hemos discutido o nos hemos llevado a matar con otra persona. Pero gracias a las redes observamos que estas personas horribles que nos han tratado fatal se llevan súper bien con otras. O sea, que las etiquetan, les Bueno, ponen corazoncitos. Que esas personas son las... yo cuando veo eso pienso, bueno, tú eres yo hace 2 Claro. años, ya te llegará. La que te va a llegar, la que ¿no? te va a La que te llegar. espera. Y llega, te lo digo, llega. Claro, pero ves esas palabras preciosas que les dedican y todo eso y dices, hostia, ¿qué me estoy perdiendo, no? Pues que tú también las has dedicado antes. Claro, sí. es tienes razón. un bucle sin fin. Pero ¿acaso no existe una universalidad en esto de ser buena gente? Pues a ver, como guardianes de la moral que somos, Monty Peiró, y ya lo hemos dejado claro, Bueno. igual alguna opinión sí podemos dar al respecto. Creo que en esto de ser buena persona hay 2 dimensiones que me acabo de inventar. Vale. Muy diferenciadas y que no se tocan entre sí. La dimensión física y la dimensión ideológica. Muy bien. Ambas no se tocan, pero no son excluyentes, que no es lo mismo. De hecho, no son ni constantes en el tiempo. Uno puede transitar, y de hecho lo más normal es que lo haga, por este gradiente de bondad una y otra vez, subiendo y bajando dependiendo de las circunstancias asociadas. Vale. Todo resulta muy complejo porque definir la bondad en sí ya es difícil, como para añadir encima 2 dimensiones distintas. Vamos a entrar al terreno de lo físico, la dimensión Vale. física. Vamos a definir bondad por nuestra propia cuenta, Monty. Vale. Porque lo he mirado en la RAE y básicamente dice que bondad es cualidad de bueno. Y bueno dice que es alguien bonachón. Así que estamos solos en esto. Fuera RAE, no nos interesa. Vale. Podríamos decir que bondad sería la cualidad que hacen de algo o alguien positivo, que Ujú. aporta cosas agradables en general, ya sea a su entorno, a uno mismo o a todo el universo. Es Vale. decir, bondad podría ser ayudar a un anciano a cruzar de acera, el clásico ejemplo, adoptar un gatito moribundo o reciclar. Buscando 3 ejemplos que no tienen nada que ver uno con otro, pero podría considerarse cada uno de ellos como un acto de bondad. Vale. La movida con la bondad es quizá parecida a la felicidad, con la que solemos confundir el estado con el rasgo, y pretendemos definir en su totalidad a una persona por una serie de hechos concretos y finitos, cuando todo esto no tiene por qué tener un eco en la eternidad. ¿De verdad que no se te ocurrían 10 cosas que odiabas de los fines de semana? Como para meter... Madre mía. Tírale. Yo le tiro, no sé si me estoy Sí, explicando, sí. tú al menos me Yo sigues. te pillo. Y Vale. de hecho estoy totalmente dentro, ¿eh? Vale. Estoy in. Perfecto. Vale. Tenemos estos escollos identificados, el temporal y el situacional. Una persona puede ser buena en un momento y contexto concreto y en otros no serlo. Ajá. Esto explicaría muchas cosas. Hay gente que básicamente es buena con su entorno más cercano. Muy buena, de hecho. Pero, por ejemplo, puede ser cazador. O puede pagar a sus empleados por debajo del salario mínimo. O hacer chistes de suegras en 2021. De hecho, todo se complica mucho más aún si establecemos la certidumbre de que mucha gente actúa sin desear causar daño a nadie. Pero su poco interés en las consecuencias de sus acciones acaba derivando en cosas feas a la larga. ¿Es mala persona alguien poco reflexivo que actúa de manera irresponsable? O sea, por poner un ejemplo, ¿es mala persona alguien que atropella a otra sin querer por ir a 55 km por hora dentro del casco urbano? Que son 5 km por encima de lo legal. Ujú. Volvemos a lo mismo. Es un error pretender catalogar globalmente basándonos en hechos finitos. El plano físico para juzgar la bondad de la gente parece que no nos es muy útil de momento. Vale. Vamos a pasar de dimensión. La dimensión ideológica. A ver si esta nos ayuda un poco más. Como podrás intuir, esta dimensión se centraría en las ideas y la coherencia que demuestre uno con sus acciones. No sería una dimensión estrictamente inmaterial, pues también se valorarían las acciones, pero estas acciones estarían orientadas a buscar la bondad deliberadamente, como un objetivo principal en la vida. La diferencia entre las dimensiones físicas e ideológicas es que la física se centra en el bienestar tangible y a menudo inmediato,
y la ideológica se centra en entelequias a menudo carentes de resultados observables. Desde la dimensión física, uno es bueno con sus vecinos porque es mejor llevarse bien con ellos, porque es agradable saludarles, tener a alguien de confianza que te recoja los paquetes de Amazon cuando no estás en casa y poder pedirles prestado algún ingrediente cuando tratamos de cocinar alguna cosa que no sean un par de San Jacobos. Los resultados son inmediatos. La gente suele llevar bien que sean buenos con ellos en su justa medida. Es muy útil ser bueno con la gente en general desde el plano físico. Vale. Desde la dimensión ideológica, uno no es respetuoso con sus vecinos por lo que se puede obtener en uno mismo, ¿no? Por lo que puede obtener uno mismo, porque sea cómodo. Uno es respetuoso con sus vecinos porque hay que ser bueno con los demás en general, pero no porque sean tus vecinos, sino porque son personas. De hecho, el tema de los vecinos es un buen ejemplo de esta diferencia, porque desde el plano físico podemos llegar al acoso, el traspaso de límites y la incomodidad por buscar la buena relación, que a veces pasa cuando uno busca llevarse demasiado bien con sus vecinos, e incluso puede llevar a la enemistad total cuando surgen los problemas nada raros entre vecinos. Mientras que la dimensión ideológica busca en esencia el respeto, la igualdad y la coexistencia pacífica. Vamos a bajar un poquito este plano teórico absurdo y voy a recordar que todos transitamos por estas dimensiones en distintos grados constantemente. No es que esté hablando, que puede parecer que estoy hablando que la dimensión ideológica es mejor que la física, no. Las dimensiones las tenemos todos. O sea, el físico, a veces nos llevamos bien con la gente porque nos interesa un poco llevarnos bien, y a veces es porque somos, pues eso, somos más idealistas y tal. No tienen nada que, no son excluyentes, recordemos. Vale. Muchas veces se critica al mundo de la corrección política, a los progres y a los guardianes de la moral, como nosotros, recordemos, de ir de buenos y luego ser unas ratas miserables. Y es que una cosa no quita la otra. Una persona no es buena automáticamente por ser vegana. Esto es muy importante, porque hay gente que a veces parece que no lo tiene claro. Ser vegano pertenecería a la dimensión ideológica de la bondad, pero no es más que un fragmento pequeño de todo un espectro con más dimensiones asociadas. Uno puede ser vegano por ser bueno con los animales, pero ser una persona esencialmente egoísta que utiliza a sus parejas para sentirse bien consigo mismo y no darles absolutamente nada a cambio. Esto puede pasar perfectamente. A su vez, nadie es bueno automáticamente por ser muy amigo de sus amigos. Gente que daría su vida por ti después de esnifarse 2 rayas contigo en la tapa de un váter. Ser capaz de dar la vida por alguien no te vuelve bueno, simplemente te vuelve una persona que daría su vida por otra. Porque recordad, hasta los maltratadores más terroríficos darían, o dicen que darían, su vida por sus mujeres si la situación lo requiriera. Como un meteorito, si ocurriese una catástrofe en la que ellos tuvieran que elegir, probablemente darían su vida. Desgraciadamente esas situaciones nunca ocurren y estos cabrones no mueren nunca. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Se ha hablado más de una vez que los entornos más conservadores son más bondadosos que los progresistas, que a la mínima te clavan un puñal en la espalda. Esta afirmación es una gran chorrada, pero de tener algo de cierto se debería esencialmente a la diferencia entre las dimensiones físicas e ideológicas. Los círculos conservadores priman más la bondad en un entorno concreto, mientras que los círculos progresistas buscan más un ideal global, que pueden hacer... Este ideal global puede hacer descuidar en ocasiones el entorno más cercano. De hecho, no es difícil imaginar lo fácil que es mantener ciertas tradiciones familiares y culturales dentro de los espacios más conservadores, y resulta más complicado imaginar a los progres manteniendo ciertas dinámicas que contradigan su ideología. Pero bueno, cojamos esto con pinzas y recordemos que todos transitamos ambas dimensiones constantemente. Voy a concluir ya, no te preocupes. Vale. Pues la primera y más importante conclusión sería que nadie es bueno o malo valorando únicamente sus actos pasados y conocidos. Uno es bueno con o bueno en, pero no es bueno a secas. La segunda sería que la bondad debería ser pues una ideología. El mal visto buenismo podría ser su nombre, pero ello no debería impedir cuidar de nuestro entorno. Ir de voluntariado a salvar focas en el Ártico no debería justificar que te ausentes de casa 6 meses al año descuidando a tu familia y amigos y volver como si nada. Personalmente me interesa mucho más la dimensión ideológica de la bondad.
Yo no tengo por qué tratar de forma especial a alguien porque es de mi barrio, de mi etnia o de mi equipo de fútbol, pero estoy de acuerdo en que esto puede servir de excusa para evitar ciertas responsabilidades consideradas de menor escala. La existencia de un mundo que vive en paz y armonía es una utopía que quizá no vale tanto como llamar de vez en cuando a tu abuela, que la pobre vive sola y cualquier cosa que le digas le alegra el día. En definitiva, nadie es bueno o malo per se, pero molaría que todos lo tuviésemos siempre en la agenda. Como diría Pedro Sánchez, nuestro amado presidente de gobierno, ser buenos. Vale, guau. A ver, es que es muy denso esto. Muchísimo. Mi conclusión después de... Por supuesto. Yo soy bastante maniqueísta, lo reconozco en mi vida personal, y soy bastante reduccionista. Sí. Y para mí la gente sí que es buena o mala. Y eso, ¿por qué? Por cómo me tratan a mí. Claro. No es verdad. Porque yo sí que miro mucho cómo la gente trata a los demás. A mí no me sirve que tú seas súper majo conmigo y luego trates mal al camarero. Yo eso lo tengo muy en cuenta, y a los repartidores y a los trabajadores en general. Entonces, yo creo que un formato bastante asequible de bondad para todos es no tratar mal a la gente que te quiere y te trata bien. O sea, como un concepto de la bondad como algo de reciprocidad y de cuidados. Y también hay una cosa que creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que es muy importante, que es la reparación. Obviamente, como dicen REM, everybody hurts, ¿no? O sea, todos hemos tratado mal a alguien y todos hemos sido malos con alguien. Creo que lo más básico de todo esto es, si no puedes reparar, o sea, si pide disculpas, quiero decir, reflexiona, date cuenta, pide disculpas, y si no vas a tratar de repararlo, por lo menos no enmierdes. Porque hay mucha gente, que esto es un efecto que yo vengo observando, que por ejemplo a mí alguien me ha tratado mal, esa persona, yo puedo tolerar muchas cosas y puedo perdonar mucho, pero yo llego como a un punto que digo, hasta aquí. Y esto es muy de, supongo, cuñado decirlo, ¿no? De a mí ya una vez te digo qué tal, pero es verdad. Llega un punto en el que yo digo, a tomar por culo, y ya está, ¿no? Se ha acabado y ya está, porque no tengo más interés. Entonces, hay gente a la que le he aplicado este principio, que es como que ellos saben que me han tratado mal, pero necesitan algún tipo de redención. Como yo no voy a hablarles ni nada, porque yo ya he decidido libremente, porque estoy en mi derecho de no relacionarme, buscan como una especie de redención a través de mis dos amistades, ¿no? Como de buscar, si tus amigos me aprueban a mí, es que yo no soy tan malo. Porque si yo fuera Hitler, tus amigos no me hablarían, ¿no? Y entonces no se dan cuenta de que buscando esa redención a través de los amigos, lo que están haciendo es provocar más daño y ponerme a mí en una situación de vulnerabilidad en la que tengo a mis amigos relacionándose con alguien que me ha tratado mal, y como son buena gente y son buenas personas y no tienen tampoco por qué hacer nada, están dándole coba, alimentando la sensación de la otra persona de que ya está un poquito más exculpada. Entonces por ahí no vayáis. O sea, si tú quieres ser buena gente y te has portado mal con alguien, pide disculpas, ofrece una reparación, y si no, deja a la persona en paz. O sea, estamos pasando muy por alto el potencial bondadoso de dejar a la gente en paz, no dar por saco. Has tratado mal a alguien, puedes intentar obtener una disculpa, pero también no nos olvidemos que puedes vivir. Yo vivo sabiendo que me he portado mal con algunas personas y que no las voy a molestar solo para yo sentirme mejor, porque puedo vivir sabiendo que he causado daño, reflexiono, aprendo de mis errores, intento no causarlo más, y a esta persona intento que yo no causarle ningún daño. No voy a darle por saco a sus amigos, no voy a buscar un perdón solo por mi conciencia. O sea, creo que esto es importante. Sí, pero es curioso cómo puede de alguna forma una misma persona albergar muchas conductas contradictorias entre sí. Es decir, cómo puede despertar, cómo puede realizar acciones que sean consideradas de mala persona, pero realmente tener acciones de buena persona, claro que sí, genuinamente. Hombre, pero porque la gente es compleja, y muchas veces la gente, cuando se porta muy mal, sus siguientes acciones van encaminadas a equilibrar esa balanza. Y esto es un clásico, y esto lo hacen hasta los maltratadores, y se llama refuerzo intermitente. Claro. O sea, no es tan raro. Yo sí que creo que hay gente buena y gente mala, más que
de una cuestión esencialista de que haya gente que nazca buena y gente que nazca mala. Creo que hay gente que es más eficiente que otra en el tratar bien a los demás y en el comportarse de una manera correcta. Creo que hay gente que no es que sea mala, pero se comporta como si fuera mala porque no es capaz de controlar ciertas conductas, porque no es capaz de analizarse bien, de darse cuenta, de ser autocrítico, de ser autorreflexivo, y eso le lleva a conducirse como mala gente. Y para mí, que soy una persona práctica, la diferencia entre ser bueno, o sea, entre ser malo y portarte como un malo, no hay tanta diferencia. Entonces a mí me la suda lo que tú seas en tu esencia pura, pero a mí trátame bien. Es así. Sí, no creo a que mí y a los demás. Sí, aunque hayas dicho al principio que es una postura maniqueísta, creo que de alguna forma no nos separamos tanto en lo que hemos dicho. No, digo maniqueísta porque yo sí que llego a un punto a partir de ciertas experiencias que digo, mira, tú eres una basura de persona. En parte estoy de acuerdo porque al final mi conclusión un poco es que, aunque digo que no, realmente es que sí, veo la dimensión ideológica, la veo con muchos mejores ojos, y la dimensión ideológica lo que te lleva realmente es, tío, tía, sé bueno con la gente. Sí, pero a veces la dimensión ideológica lleva a la gente a querer cometer acciones de bondad un poco egoístas, porque las que te dan más reconocimiento o las que son más visibles o más grandilocuentes, y estás descuidando, como tú dices, a tu abuela o a la gente que vive en tu entorno o a tus propios colegas. Entonces y hay luego que saber también, navegar en esa movida. Claro, y yo creo que es muy importante, evidentemente la gente que mejor nos conoce es la gente que más nos quiere, pero también es la gente que nos devuelve una peor imagen de nosotros mismos, porque sabemos que saben mucha información. Claro. Y hay gente que lo que hace es, cuando ya te conocen un poco demasiado, se alejan para buscar las loas y las alabanzas que te dan las amistades recién adquiridas, que son en ese sentido muy generosas, porque si yo solo te conozco de 4 ratitos de felicidad, pues de entrada es como que tienes la ficha completa. Conozco mucho esa sensación. Pienso que eres súper guay y súper bueno y súper tal. En cambio, si te conozco muchos años, te he visto caer, te he visto tratar mal, te he visto cometer errores, cosa normal. Entonces la gente muchas veces no quiere mirarse en los espejos de la amistad longeva, porque esa amistad te devuelve una imagen en la que es la realidad. No eres perfecto, no eres un ser de luz. Eres buena gente y lo serás en la medida que aprendas de tus errores y los enmiendes y los repares. No en la medida en la que nos gusta vernos en las amistades recientes porque en sus ojos nos vemos perfectos, sin máculos. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, cuidad a vuestros amigos cercanos, aunque sepan que habéis sido unas ratas peludas. ¿Sabes? Porque si están ahí, es porque os quieren y porque no es tan grave lo que hicisteis si estas personas consideran que a pesar de ello sois buena gente, porque nadie es buena gente en un 100%. Bueno, a lo mejor, yo que sé, algún Hare Krishna o pues no sé, alguna habrá. Sí. Pero quiero decir, y eso creo que es muy importante también, porque para mí hay una maldad pequeña en ese refugio constante, en el huir de la mirada que nos devuelven nuestros amigos longevos, porque como sabe que yo una vez mentí, o como sabe que yo una vez puse los cuernos o no sé qué, no me viene bien verme en sus ojos y paso de mis amigos. No, quered bien a la gente que os quiere bien, aunque sepan vuestras miserias. Precisamente por eso. ¿Qué te parece? A modo de conclusión. Me parece una conclusión maravillosa. Así que nada, pues ser buenos, lo digo otra vez. Otra vez. Señoras, señoras. Escali. ¿Qué pasa? Esta semana, en el muro de Facebook de una colega, música, sucedió la típica movida boomer de Facebook. Que bueno, es un poco redundante porque toda movida en Facebook ya es una movida boomer, ¿no? Sí, total. Bueno, pues esta amiga dijo que a ver si ahora que volvían los festivales, estos, de una maldita vez, contrataban a más mujeres músicas. Hasta aquí todo parece normal, ¿no? Sí. La típica reivindicación de un miércoles por la mañana de cualquier mujer música con conciencia feminista, sin más. Pues no, como siempre aparecieron las opiniones del sí pero y el escúchame a mí que yo sé más, emitidas por hombres. Y bueno, no quiero personalizar, porque en fin, esta vez fueron un par, pero da igual, siempre aparecen. O sea, no es con estos, lo digo por si al final lo escuchan. Se van unos, pero vienen otros. Exactamente. Y como yo lo que hago es reírme de esto, porque vamos a ver, es que yo no tengo por qué debatir sobre mis derechos fundamentales con nadie. Pues siempre me salen con que si no sé discutir argumentos porque ataco a las personas, no sé qué. Hombre, pues claro que ataco a las personas. A ver si no voy a poder yo reírme de las gilipolleces que decís. Claro, si tengo superioridad moral, me dicen, pues cuéntame otra, capitán obvio. Evidentemente tengo superioridad moral.
Guardiana de la moral, ¿no te lo dijeron? No, me dicen que tengo superioridad moral. Vaya. Pues obvio, es que vengo a esto. O sea, Claro es que que claro. sí. Pero bueno, he decidido explayarme aquí, que para algo es mi podcast, y hacer uno de estos speeches en plan Fidel Castro que me marco últimamente, para zanjar esta cuestión. O sea, yo después de este programa no quiero que esto se hable más. O sea, en España este tema está zanjado, Ya ¿vale? está, vale. Y punto. Y por supuesto que no voy a discutir con nadie, como tampoco voy a discutir sobre si la Tierra es plana, porque es que francamente yo tengo mejores cosas que hacer. El argumento estrella. Los organizadores de festivales tienen derecho a contratar a quien quieran y contratarán a aquellos grupos que les aporten beneficios económicos. Y no se puede obligar a nadie a contratar mujeres. Pues claro que se puede obligar, pero bueno, lo voy a desarrollar. Vamos por partes. Porque aquí hay varias cosas entrelazadas, a cada cual más horrible. La primera es suponer que las mujeres venden menos entradas y son menos rentables. ¿Esto en base a qué se dice? ¿Hay datos? Porque si los datos te los sacas de un estudio realizado en la Universidad de Misco, pues no me sirve. Porque esto es una idea que se dice mucho y se va transmitiendo de unos a otros, pero sin apoyarla nunca en nada demasiado específico. Se da por sentado que los organizadores, libres de toda enculturación patriarcal, seres neutros que se han criado en nuestra sociedad pero al margen de cualquier norma social, no tienen ningún sesgo machista a la hora de contratar grupos. Ellos, seres puros, a la hora de elegir entre cientos de artistas, solo eligen a los que más venden. Y qué casualidad, esos siempre son hombres. Da igual que las mujeres llenen salas, que en las listas de ventas últimamente lo peten muchísimas mujeres. Luego las mujeres no venden entradas. Evidentemente, grosso modo, eso es una falacia, o al menos no está demostrado, pero supongamos que es verdad, o que en algunos estilos puede ser verdad. ¿A qué se debe? ¿Vendemos menos tickets las mujeres en este supuesto porque somos peores? ¿Porque nuestros grupos no interesan a nadie? ¿O porque aun siendo buenas, la gente no quiere ver mujeres en los escenarios? No se apetece, ¿no? ¿Cuál es la idea de fondo que se dice sin decir en esta frase? Ok, en algunos estilos, masculinizados desde siempre, hay menos mujeres por un sinfín de factores sociales que explican que las mujeres lo tengamos más complicado que los hombres para acceder en igualdad de condiciones. Por tanto, hay menos referentes, hay menos mujeres tocando en festivales, se sigue promocionando, contratando y elevando a los grupos de tíos y se perpetúa el círculo constantemente. Pero según estos hombres, no se puede obligar a nadie a contratarnos. Pues mira, sí que se puede. Sí que se por puede. muchos motivos. El principal es que la inmensa mayoría de festivales en este país recibe dinero público en formato de subvenciones y ayudas a la Vaya, cultura. ¿qué me estás contando? Y esto es francamente fácil de comprobar. En los carteles aparecen logos de instituciones públicas y la información sobre la financiación está a una búsqueda en Google. Quizá la gente no lo sepa, pero cuando digo casi todos, quiero decir todos. Y después hablaremos de los que no, que alguno habrá. Llegados a este punto, si recibes dinero público, ya no eres una iniciativa privada 100%. Y resulta que cuando todos contribuimos con nuestros impuestos a financiar un acto cultural, lo mínimo que podemos exigir es que estos actos cumplan con nuestras leyes, ¿verdad? Bueno, resulta que la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dedica su artículo 26 a la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. Bueno, esto es un coñazo porque las leyes están muy mal redactadas. Lo redactan para que nadie lo entienda. Pero básicamente dice, las autoridades públicas en el ámbito de sus competencias velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. Y, bueno, lo podéis buscar, pero básicamente... Está bastante claro, en realidad. Sí, pero básicamente lo que dice es que políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural. Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, bla, bla, bla. Un montón de movidas en el artículo 26 este. Total. Por tanto, si un festival recibe dinero público, y lo reciben todos los grandes y muchísimos medianos o pequeños, podemos exigirle que promuevan la presencia equilibrada de mujeres y hombres y que vele por la igualdad. Eso para empezar. Para empezar. ¡Boom! Y te lo comes. ¿Y qué pasa con ese festival de tu pueblo que organiza un chico majísimo con sus ahorros y que jamás recibe ninguna subvención y que lo hace por amor a la cultura y al underground?
Pues cariño, si te preocupa la cultura, con más razón hay que exigirle a los festis medianos y pequeños que incluyan a las mujeres en sus programaciones, porque una cultura sin mujeres es una cultura machista. Y más, cuando muchos de estos organizadores pequeños siempre esgrimen el argumento de que no ganan dinero y que lo hacen por amor al arte, ¿no? Pues si amas el arte, ama a todas las personas que hacen arte, porque si no, igual lo que amas es el arte masculino. Qué casualidad, como en los últimos 2000 años. Bueno, 2000. Bueno, 2000. Es un decir. Pero volvamos al supuesto de que las mujeres interesemos menos y vendamos menos tickets. Si esto fuera cierto, es casualidad que en un sistema machista, donde las mujeres han sido excluidas, relegadas a los márgenes e invisibilizadas, ridiculizadas y oprimidas, sus productos culturales interesen menos. ¿Es casualidad? No. ¿Y te parece bien? ¿Crees que no hay que cambiar nada de esto? ¿Te parece bien que toda una estructura tan poderosa como el patriarcado siga su curso sin que nadie haga nada? ¿De qué puto lado estás entonces? Del quejarse cuando a alguien se le ocurre decir que esto no está bien. Francamente, hay suficientes propuestas femeninas exitosas para configurar carteles paritarios. Si bien hay menos mujeres y muchas menos en puestos de éxito porque los hombres siguen copando el espacio y porque el machismo, como decía arriba, sigue operando, sí hay suficientes, porque en un festival no tocan 1500 grupos y hay mujeres en todo el espectro que va desde un cabeza de cartel hasta el grupo que toca a las 4 de la tarde, suficientes para estar representadas en igualdad y que vendan tickets acorde a su posición. Pero claro, para hacer eso va a haber que quitar hombres de los carteles. Y qué casualidad que sean hombres músicos los que esgriman todos estos argumentos para decir que en el fondo lo que quieren es que nada cambie. Porque ellos consideran que si en el cartel ya hay una tía o dos, es suficiente, porque en el fondo la verdadera paridad les aterra, porque la verdadera paridad puede que eche a su grupo de los carteles, y porque ellos quieren que si somos menos, estemos menos representadas. Pero sigamos con el argumento económico. Estos tíos se alinean antes con magnates que organizan festivales y que, según dicen ellos mismos, solo buscan el beneficio económico por encima de la música y se la suda la música, que con sus propias compañeras de escena, porque evidentemente tienen antes una conciencia de género que de clase. Defienden que tíos forrados a los que se la suda la música tengan la libertad de contratar a quien quieran, insisto, aun recibiendo dinero público, también de las mujeres, antes que defender a sus compañeras que han tenido que pelear el triple para que luego se las excluya. A lo mejor es que la mano invisible de Adam Smith la tenéis metida por el culo y os maneja como José Luis Moreno a Rockefeller, y por eso repetís ventrílocuamente las barbaridades que decís. Pues cuando la libertad de los empresarios para hacer con su dinero lo que quieran os lleve a cobrar 800 euros al mes y a pagar 700 a un fondo buitre por un piso de 3 metros cuadrados, veremos si esta libertad os gusta tanto, que hay que ser desclasado y cutre para venir a defender a los que luego te quieren pagar 150 euros en negro por tocar en su festi, o los que te dicen que toques gratis porque así te das a conocer antes que a tus compañeras que solo reclaman lo que es justo y legítimo. Es que me parece el colmo, vamos. Defender el capitalismo salvaje y el neoliberalismo al servicio del machismo. Defender que nos rija el mercado y sus normas solo para justificar que no te sale de los huevos admitir que por supuesto que es posible tomar medidas que ayuden a paliar ciertas injusticias. Y que por eso se incentiva la contratación de personas con diversidad funcional o determinadas personas con una discapacidad tienen beneficios fiscales. Que si el gobierno interviniese mínimamente para obligar a los organizadores de festivales a que se comporten como personas civilizadas y dejen de excluir a las mujeres, no pasaría absolutamente nada. Y no solo a las mujeres. También si un festival se hace en la Comunidad Valenciana, me parece lógico que tenga que contratar algunas bandas de aquí y algunas que canten en valenciano, que para eso estamos subvencionándolo con nuestros impuestos. Y a la vista está que ya hay festivales que de motu propio hacen esto y no pasa absolutamente nada. Venden tickets igual y no se acaba el mundo. Vale. Y además, que si no te dicen que es un festival paritario, ni te enteras y te ahorras indignarte con lo políticamente correcto. Porque artistas hay de sobra y un cartel paritario no llama la atención absolutamente por nada. Y volveréis a decirme que no habláis de eso, sino de los festivales súper pequeños y guays que los organiza gente súper maja, que no son millonarios y es gente que ama la música. Yo os volveré a decir que con más razón que la cultura sin mujeres es cultura machista y que es responsabilidad de todos y todas los que hacemos cultura revisarnos un poquito, a ver a quién estamos dejando fuera de nuestra concepción de cultura y a ver qué es lo que estamos perpetuando con nuestras acciones. Porque ellos, Escaliburcio, entienden que la batalla la tenemos que ganar como David a Goliat, solas, en una gesta heroica que nos lleva a derribar al patriarcado teniéndolo todo en contra sin la ayuda de nadie. Pues a lo mejor la ganamos como Judith contra Holofernes y cuando eso suceda, ¿qué va a suceder? Nos vamos a acordar de todos los amiguitos de Holofernes, así que vigilad vuestras cabezas. ¿Qué te parece? Maravilloso, Monty Peiro, una vez más
Has Estoy traído una muy de speech. dar discursos, ¿eh? Sí, sí. El meeting es mi rollo. Un discurso impecable. Es que estoy indignadísima. O sea, es que me parece una locura tal. Estas cosas... Es muy fuerte. Además, has ejemplificado muy bien cómo el capitalismo y el machismo se unen y son uno solo. Es una maquinaria prácticamente perfecta. Sí, sí, porque sí. nacen desde lo mismo, ¿no? Sí, claro, pero es que no se puede obligar. ¿Cómo que no se puede obligar? Pues claro que se puede, Claro, se puede obligar a todos. A todos estos... Es que me hace mucha risa porque como esta idolatría que hay ahora mismo con los emprendedores, ¿no? Madre mía, este emprendedor se ha cogido, se ha hecho él solo un festival, no sé qué, y encima le pedís, y a la mínima que miras tiene ahí 3 logos del ayuntamiento de no sé qué, Claro. la Generalitat. Y es no sé súper cuándo. guay, pero muchas veces incluso la gente que trabaja, o sea, la gente que monta festis, de verdad está recibiendo ayudas, que algunas de las cláusulas son contratar X grupos de mujeres o Claro. X grupos que canten en Y se las valenciano saltan. o X grupos que sean de aquí y se las saltan y no pasa nada. Pero troncos, de verdad, cumplid las leyes, que no pasa nada. Es que además que hay artistas de sobra. O sea, es que ya vale con esto. Ya vale con esto. Entonces, bueno, yo creo que ya está dicho todo. Lo has dicho todo muy bien. O sea, yo todo lo que puedo decir es subrayar una y otra vez lo que ya has explicado perfectamente. El tema está zanjado. Sí. Yo quizá diría que el tema de los músicos... ¿Sabes la sensación que tengo yo en los últimos tiempos? En los últimos 2 años. Cada vez que veo un grupo nuevo de tíos, siempre pienso esto, de rollo. Fíjate, es una idea absurda, pero lo pienso. Supongo que por estar mucho contigo, pero lo Por lo que pienso. sea. Pero lo pienso, es rollo. ¿No les da vergüenza? O sea, todo el mundo tiene derecho a hacerse un grupo. Todo el No, mundo. pero es que me pasa igual. Yo cuando Cualquier grupo de amigos tiene derecho a estar juntos y decir, oye, nos hacemos un grupo. Es Que la sí, cosa que más sí. natural. Pero hoy en día pienso, ¿no os da vergüenza Yo pienso lo mismo. juntaros 5 tíos? Pero es que 5 aún, pero es que hay grupos que son 12 señores, que yo veo esas fotos con 12 señores ahí y a mí me parece una cosa que, o sea, me parece una cosa completamente loca. Porque es lo que dices, 12, o sea, 12 señores, 12 sí. señores en una foto. ¿No os cae la cara de vergüenza? A ¿No mí- tenéis una prima, tío, que ha estudiado piano? O sea, A mí es que yo los veo y me daría vergüenza por sentirme totalmente... hostia, somos otros más, ¿sabes? Otro grupo de tíos más nuevo que viene a pelear las migajas de esta movida y es rollo... Claro, normal que estos músicos se enfaden, o sea, no lo justifico, Sí, no, pero pero sí desde entiendo sí. que es lo que has dicho tú. Es que claramente la introducción de las mujeres en el mundo de la música, de verdad, la introducción real de las mujeres en el va a mundo de ser la más música, competencia, claro. implica automáticamente que ellos no tienen sitio. Porque si ellos tienen la mínima esperanza de tocar a las 4 de la tarde en un festival en Murcia en agosto, es porque no estáis vosotras. Ya. Sí, sí. Ellos tienen esa pequeña oportunidad de tocar en el Mad Yo no- Cool alguna vez. Yo no creo que lo racionalicen. O sea, pero sí que creo que latente en su interior está esa sensación de competencia. Eso nos faltaba. Y además, como... Eso nos como faltaba. Exacto. Es que- Eso nos faltaba. Es que a lo mejor, José Luis, tu sitio no es ese. Es que a lo mejor tú lo que tienes que hacer es acabar económicas y ya está. Y pedirle a tu padre que te enchufe en su bufete. Y punto. Te Ya. dejas la guitarrita porque es que no necesitamos otra canción de otros 12 señores diciendo, nena, no sé qué, dame un trago. O sea, es que me parece ilegal. Es que me parece completamente ilegal. Yo creo que el siguiente paso debería ser por parte de los Cuotas intragrupales. Sí. Aparte de todas las decisiones que se pueden tomar desde las instituciones, que debería haber un poco más de dureza en este aspecto, de exigencia. Creo que los músicos masculinos ya más conocidos y más cabezas de cartel y tal,
exigiesen alguna cosa, se pronunciasen, porque están Bueno, pero muy eso, cómodos en su están movida. muy calladitos todos. Y esto ya es que te crees que no los tenemos fichados. Sí. Por ahí, yo lo digo, por ahí van corriendo Porque listas. cada- Por ahí van corriendo listas y cada- estáis todos a Cada puntas. festival de 20 grupos, todos hombres, tienen Bueno. sus cabezas de cartel muy bien Sí, valorados. pero lo mismo que y muy hizo alabados. el rapero, es que no me acuerdo, en el rock and roll ese Sí, que era se puso una camiseta Yao. No, y uno que dijo, si no contratan a más tías, yo no tocaré. Y luego Ya. contrataron a una y Ya. dijo, Ya y la está. gente fue a decirle, tú no habías dicho, era algo que se llama Beret o algo así, Yo qué no lo sé. sé, igual no es ese Mm. nombre, ¿eh? Igual es El otro. Beret. No lo sé, que creo que no es ese. Bueno, da igual, un señor. Le dijeron, pero tú no habías dicho qué tal, y dijo, no, pero ya hay una. Ah, bueno, pues Ah, si hay bueno. una entre 800, pues cariño, perfecto, ya está, ya se ha acabado el problema. Sí que hacen como el discursito, es decir, Pero es que el discursito- no hay ninguna mujer en el festival. El discursito desde el escenario que estás ocupando tú, te lo puedes meter por el ano, Claro. cariño. Es que a mí No. eso me insulta aún más. Claro, tienes que negarte a tocar, tienes que decir, no, o sea... O negarte a yo tocar, no colaboro en esta presiona movida. al festival, O presionar. haz lo que sea, pero salir encima al escenario en el que no estamos a ponerte la medalla feminista, es que, o sea, quiero Es lo decirte, peor que puedes hacer, es que, sí. es que me voy a liar a tiros, voy Pues a te liar a callas, tiros. cállate. Voy a liar a tiros. ¿Sabes que yo hice algo parecido? ¿Ah, sí? Algo parecido no, y lo hice tal cual. Tú sabes que yo me he subido al escenario 2 o 3 veces, pero varias de ellas ha sido presentando como un mini festival de una Sí. noche, ¿no? Sí. Y que pues en el que había pues 1, 2 o 3 mujeres como mucho, y durante 3 años estuve siempre diciéndole a la organización que trajera más mujeres. Pues sí, lo hacía. Pero yo iba y presentaba el... Sí, nos dijiste, bueno, ¿y por qué no presenta a esta chica? No, tú ibas ahí. Bueno, no pasa nada. A ver, también es cierto que yo no estaba en una posición de exigir nada de rollo. Ya estamos, ¿ves? Con las excusitas. Pues si no lleváis más mujeres, yo no presento tu acto. Y bueno, pues nada. Mira, tío, pues yo no le hice un presenta. boicot a Toman hace 7 años del que no se acuerda nadie y yo soy la última persona que Por- queda en pie por- llamando a todas las tiendas de música de este país para conseguir un bajo que solo está en Toman. Por un anuncio que hicieron Por un que lo anuncio- retiraron enseguida. Pues yo sigo Tú con sigues el- sin perdonarles. Yo no perdono jamás. Entonces, lo siento, uno tiene que boicotear las cosas, aunque no sea es la única persona que está boicoteando a Toman. No sirve de nada, pero yo ahí estoy. Pues nos quedamos Guardiana con de mi esa moral. idea. Boicot, a lo que sea. No, pero boicot el grupo no. No. Porque Vale. que ese es otro tema también. Bueno, en fin. Pues nada, que eso, que estoy enfadadísima Ujú. para variar y que ya está. Ese tema está zanjado. No, sin A partir de motivos. ahora, este tema ya no se habla más. Perfecto. Vale. Bueno, ya está, porque llevamos aquí una turra. Una turra impresionante. He de decir una cosa, Montipeiro. Somos listísimos. ¿Tú crees? Sí. Yo no- Hoy he sido muy listo. ¿Sí? Me gusta mucho mi sección, pero es que luego has venido tú y has hecho otra sección impresionante. Gracias. Estamos imparables. Estamos intratables, Sí. que diría nuestra amiga Deb. Ujú. Bueno, pues que le vamos a dedicar el programa a nuestra amiga Deb. A Pero ver si no si- nos escucha. Bueno, pero... No ha empezado a escuchar esta temporada aún. Ya se cogerá, ya se cogerá. Bueno, vamos a despedirnos, no sin antes dar las Ajá. gracias a nuestra nueva Patreon de esta semana, que Ah, es sí. Aurora. Bienvenida, Aurora. Eres una persona chulísima. Sí, nos encantas. Eres una persona chulísima. Sí. Muchísimas gracias. A partir de ahora vamos a ir cada vez currándonos más Ujú. estos cumplidos que hacemos a nuestros Patreons. Podéis, Sí, ya que no le estamos enviando, no estamos haciendo material para el Patreon, porque no nos da la vida, pero ya quedamos que eso no era. no era el objetivo principal. Exacto. En cualquier momento aparecerá material. Pero sí que os vamos a dedicar unos elogios maravillosos. Aurora, una Efectivamente. persona chulísima y encantadora. Sí, me cae muy bien. Nos cae súper bien y además súper buena persona. Ujú. Si queréis recibir estos elogios, pues entráis en patreon.com/todomal y nos dais vuestro dinero desde 2 euros al mes, que francamente, o sea, Efectivamente. es muy fuerte que no lo hagáis. Sed buen... Es fuerte que haya gente que nos esté negando 2 euros al mes, Claro. te lo digo. Tenéis que ser buenos desde el plano físico con nosotros. Y desde el plano crematístico, que es que esta palabra, como la aprendí hace poco, la tengo que repetir para que se me Vale. quede, ¿vale? Que es en lo económico. En lo económico, perfecto. Entonces, bueno, basta. Nos vamos a despedir con una canción de una banda
no sé si son de Valencia o de Castellón. Creo que están ahí. O por lo menos hay... Espero que sean de Valencia. No, pero por lo menos la cantante sé que es de Castellón, que es Vaya. Ana Millo, que es una cantante espectacular. Ellos son The Dance Crashers. Ajá. Y este tema se llama What a Time to Be Alive, que es Bueno, me gusta. una sentencia inapelable. Inapelable. Un temón para que bailéis Ajá. esta semana. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues qué bien. Pues mira, me viene bien, me apetece bailar. Pues Fíjate, vamos a irnos yo. bailando porque la semana que viene... Más y o peor. What a time to be alive, I'm gonna take it from the top. What a time to be alive, we're crying drop by drop. What a time to be alive at the top of my lungs, I scream. What a time to be alive, take all the benefits of the worst things ever expected. I have tried to survive, have sailed the 7 seas. I have cried and then reconnected. I have run miles and miles, standing in my shed, my mindful eye, assessing the chances. I have slept like a brick. Oh,